¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es nuestro pasado? ¿Cuál es el derecho que tenemos a ser miembros de esta sociedad? No estamos aquí para amenazar o para implorar. Estamos aquí para participar. No pueden cerrar sus ojos ni sus oídos. No más. Estamos aquí. La mayoría de las personas pensaba que todos los españoles, mexicanos e indígenas no tenían derecho a heredar la libertad como nosotros. Mi padre pensaba que los Estados Unidos eran como un paraíso. Había trabajo para todos. Había miles de personas intentando cruzar. La parte más difícil fue cuando dejé a mi madre. No sabía si la volvería a ver otra vez. Aquí tenemos a un hombre que ha derramado su sangre y aún así no puede conseguir algo de comer. ¿Imprudente? Sí. ¿Peligroso? Extremadamente. ¿Valió la pena? Claro que sí. El primer lenguaje europeo que se habló en los Estados Unidos fue español. La inmigración significa que todo se convierte en parte de tu identidad. ¡Yo no puedo creerlo! Es crucial que sepamos quiénes somos, de dónde venimos y cómo ha sido todo. Estoy muy orgulloso de ser su alcalde. Yo, Sonia Sotomayor. Hay mucho en juego para todos los americanos, según las condiciones en que viven los latinos en Estados Unidos. Latinoamericanos. De 1836 a 1914, más de 30 millones de personas inmigraron a los Estados Unidos. Las clases medias hicieron de la isla Ellis un lugar de esperanza. Entre los nuevos rostros que llegaron al puerto de Nueva York, en enero de 1880, estaba un exiliado político de Cuba, José Martí, de 27 años. En otros lados hacen que los hombres huyan, pero aquí reciben a los hombres que huyen con una sonrisa. Martí se uniría a la primera comunidad de los latinos en Nueva York, los puertorriqueños y cubanos que habían llegado junto con las rutas de comercio que traían tabaco, café y azúcar a los Estados Unidos. Durante el nuevo siglo, muchos más latinos se aventurarían hacia el norte desde lugares conectados a Estados Unidos por el comercio o la conquista. Esta enorme presencia de latinos en los Estados Unidos es un resultado directo de la propia expansión territorial de nuestra nación. Decenas de miles llegarían desde Puerto Rico, una isla adquirida por la guerra en 1898. Ellos construirían una comunidad que con el tiempo tendría más puertorriqueños que en la misma isla. Casi 1 millón vendría desde México, siguiendo la tendencia que iniciaron la plata y el cobre en América, y ahora proveían el único escape a una revolución violenta. Juan Salvador Villaseñor sobrevivió la guerra y alcanzó su propia versión del sueño americano. Mi padre pensaba que los Estados Unidos eran como un paraíso. Había comida para todos. Había trabajo para todos. Pero para una niña mexicoamericana nacida en Los Ángeles, ese sueño sería negado. Emilia Castañeda y su familia fueron deportados con 500,000 de mexicanos y mexicoamericanos durante la Gran Depresión. Teníamos una maleta, una gran maleta, y la primera cosa que mi padre puso ahí fueron sus herramientas de trabajo y un par de sábanas, porque lo perdimos todo. Se estableció un patrón de buscar mano de obra mexicana cuando el trabajo tenía que hacerse y de querer que las personas se fueran cuando el trabajo ya no era necesitado. Latinoamericanos. Medio siglo después que otros países latinoamericanos lograron su independencia, todo lo que quedaba del vasto imperio español en América eran las islas de Cuba y Puerto Rico. En 1868, furiosos tras 300 años de gobierno español, los cubanos se rebelaron. Por fin potente mi robusto brazo. Inspirado por la rebelión, José Martí escribió su primer poema a los 15 años. Ligero entre el fragor de la batalla, por fin mi frente se cubrirá de gloria. Seré quien libre a mi angustiada patria. Martí era un idealista, un romántico. Desde una edad muy joven, a los 15 o 16 años de edad, él ya estaba publicando un periódico en Cuba, abogando por independencia.
José Martí fue juzgado por traición y sentenciado a trabajos forzados cuando se encontraron letras que lo relacionaban con la rebelión. Las cadenas en sus piernas lo laceraron severamente, por lo que su madre pidió que se liberara a su hijo. Él fue exiliado de Cuba. Por 10 años, él viajó alrededor del mundo y en 1880, el aspirante a revolucionario llegó a Nueva York. Martí es venerado como el padre de la independencia cubana, una figura sobresaliente en la historia cubana. Su estatus en Latinoamérica tiene esta enorme y casi naturaleza divina de muchas maneras. Pero Martí, cuando llegó a Nueva York en 1880, era un poeta de 27 años. Él llegó a los Estados Unidos al igual que muchos revolucionarios porque era un lugar seguro para planear la independencia de su país. El sueño de igualdad, el sueño de la libertad. Ese era el sueño de los Estados Unidos. Esto lo llevó a los Estados Unidos. Por fin estoy en un país donde todos parecen ser sus propios amos. La libertad es el fundamento, el escudo, la esencia de la vida. América era intelectualmente nueva, dinámica. No había agentes españoles registrando cada paso tuyo si querías publicar un periódico. Era un lugar donde Martí podía ver más allá de la cerca y tener una mirada alternativa de lo que una sociedad podía ser. Martí trabajó como corresponsal para los periódicos más importantes de Sudamérica. Escribía sobre todos los aspectos de la vida en América. Él reportaba un increíble número de eventos. Él cubrió la apertura del puente de Brooklyn. Él reportó la revuelta de Haymarket, las ejecuciones, los linchamientos. Le dio un enorme conocimiento de la sociedad americana. El racismo de la era de Jim Crow y la desigualdad de la ciudad de Nueva York en la época de los industrialistas transformaron a José Martí. Alguna vez admirador de los Estados Unidos, comenzó a perder su fe en América. Él se empezó a desilusionar enormemente y comenzó a darse cuenta que los Estados Unidos no eran un modelo apropiado para la Cuba que él visualizaba. Él imaginaba una Cuba para personas de todas las razas, de todas las condiciones económicas. Es alrededor de 1891 cuando él cambia. Él deja de ser un observador. Ahora se convierte en un actor político completo y hace un discurso en el que esencialmente él da inicio a la rebelión. Y él dice, ahora vamos a subirnos a nuestros caballos. Sí, figurativamente, porque él en realidad no iba a cabalgar. Figurativamente él dice, vamos a montar nuestros caballos y ahora vamos a cabalgar y vamos a reunir toda nuestra fuerza para poder finalmente hacer lo que tenemos que hacer como cubanos. Desde la seguridad del exilio, Martí organizó una insurrección. Fue a Cayo Hueso y a la ciudad de Ybor, cerca de Tampa, donde 15,000 cubanos se habían establecido alrededor de las fábricas de puros. Los trabajadores de las fábricas juntaban sus recursos y contrataban a un hombre para que les leyera durante el día de trabajo. Y ese lector, ese recitador, les leía los periódicos, les leía novelas y obras, así que eventualmente los trabajadores eran personas muy informadas que sabían de política. Contribuyendo con un día de paga cada semana para la causa de la independencia, los trabajadores de las fábricas se convirtieron en el corazón y alma de la revolución y en seguidores devotos de José Martí. ¡Qué gran hombre!, decía uno de los trabajadores. Con cada visita él pone un ladrillo más en el edificio. Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano y publicó el diario Patria. En sus páginas, él advertía de la amenaza que representaba para Latinoamérica el creciente poder de Estados Unidos. Quien desee patria segura, que la conquiste. A diferencia de emigrantes anteriores que habían intentado convencer a Estados Unidos de entrar en el conflicto, Martí no quería llamar la atención hacia la causa de Cuba en Estados Unidos. Martí creía que si se le permitía, los Estados Unidos serían un poder expansionista. Y miren, él no estaba muy equivocado. 2 veces en el siglo XIX los Estados Unidos intentaron comprar Cuba a los españoles.
Martí conocía la historia. Él veía lo que le ocurría a las personas de origen mexicano en los territorios conquistados en el suroeste. Él veía cómo, a pesar de las protecciones ofrecidas por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que las personas en estos territorios conquistados se convirtieron en ciudadanos de segunda. Para 1895, los rebeldes cubanos estaban listos para la guerra. Martí escribió la orden para que comenzara la insurrección. Entró a La Habana de contrabando, escondida en un puro. En abril, él navegó a Cuba con una pequeña fuerza de exiliados para comandar la rebelión. Solo 5 semanas después que llegó, el poeta fue asesinado en la batalla. Una carta inconclusa publicada después de su muerte se convertiría en su legado más importante. Mi querido hermano, a diario estoy en peligro de dar mi vida por mi país y mi deber. El deber de prevenir que los Estados Unidos invadan nuestras tierras con su poder. Por los siguientes 3 años, los insurgentes cubanos y los soldados españoles pelearon una dura y desgastante batalla, a 90 millas al sur de una poderosa nación estadounidense determinada a convertirse en un poder mundial. Mientras observa un mundo de naciones que se abalanzan para adquirir colonias, los Estados Unidos se preguntan si deberían unirse a esta carrera por la expansión. Y un sector de América dice que sí. Las grandes naciones tienen territorios imperialistas. Y hay otro grupo de americanos que dice, no tan rápido. Esta nación nació para ser un país de igualdad y libertad. No nació para imponer su voluntad y su soberanía en personas que no están a favor. Con los Estados Unidos extendiéndose de océano a océano, los expansionistas codiciaban los restos del Imperio Español. Las Filipinas en el Pacífico y el Caribe, Puerto Rico y Cuba. Una isla estratégica que era la puerta del Golfo de México, donde los americanos tenían $50 millones de inversión en azúcar. Pero con 300,000 soldados en Cuba, España estaba determinada a tener la isla. Para acabar con la insurrección y debilitar el apoyo para los rebeldes, cientos de miles de cubanos fueron llevados a campos de concentración. Su situación se convirtió en noticia diaria para William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, que anunciaban la guerra para construir sus imperios de periódicos. Lo que hacía el entusiasmo por una guerra en Cuba casi unánime en 1898 era que ofrecía una manera para que los Estados Unidos expresara sus 2 impulsos. El impulso de hacer una declaración al mundo. Somos un poder imperial. Y por otro lado, la oportunidad de decir, traeremos nuestra herencia de libertad, igualdad y democracia a las personas que lo deseen. Con la fiebre de la guerra presente, todo lo que se necesitaba era un pretexto. El 15 de febrero de 1898, en la costa de La Habana, una explosión destruyó un barco americano, el USS Maine, asesinando a 266 hombres a bordo. Aunque los reportes de la causa eran diversos, el presidente William McKinley le pidió al Congreso declararle la guerra a España. Las fuerzas de Estados Unidos aterrizaron en las Filipinas y en Cuba. Desde Cuba llegaron imágenes de héroes americanos. Theodore Roosevelt encabezó a sus jinetes hasta capturar las colinas de San Juan y la imaginación del público estadounidense. El secretario de Estado, John Hay, la llamó una espléndida pequeña guerra. La guerra entre España y Estados Unidos duró 13 semanas. Cuando la Marina estadounidense destruyó la flota española, España se rindió. El ejército americano entró a Santiago de Cuba como liberador, mientras que el ejército de rebeldes cubanos fue obligado a esperar fuera de la ciudad. La historia que se dijo en América fue que los cubanos eran iguales a nosotros, estaban intentando liberarse a sí mismos de un poder colonial opresivo, y la gente se imaginaba que eran como nosotros, los están imaginando como blancos. Pero los aliados cubanos en realidad son en su mayoría negros.
Y esto crea confusión y furia porque en su propia sociedad los americanos tienen la idea de que los blancos pueden tener libertad y soberanía y los negros no. El líder de las fuerzas estadounidenses, William Shaffer, recalcó: estas personas no son más aptas para la soberanía que la pólvora lo está para el infierno. El insulto final sucedió en diciembre de 1898, cuando representantes de los Estados Unidos y España se sentaron a negociar el final de la guerra y el botín de cada uno. Las personas que sus destinos están por ser determinados, los cubanos, los puertorriqueños, los filipinos, ninguno de ellos fueron invitados a tomar parte en estas discusiones. Las Filipinas, Cuba y Puerto Rico ahora estaban bajo el control de Estados Unidos. Después de 4 años de ocupación militar americana, Cuba se independizó. En 1898, antes que la guerra fuera declarada, el Partido Revolucionario de José Martí había acordado con el Congreso de los Estados Unidos que, a cambio de la cooperación de los rebeldes en la intervención militar estadounidense, los Estados Unidos prometían dejar Cuba al final de la guerra. Los americanos se habían comprometido a dejar a los cubanos con su propia autoridad política, así que eso fue lo que hicieron. Ellos honraron esos términos, pero dejaron como condición la enmienda Platt, que los cubanos aceptaron renuentemente. Los americanos decían que intervendrían en los asuntos cubanos y sentían que la independencia cubana o la soberanía cubana eran amenazadas, así que ellos ejercerían su derecho de intervenir en los asuntos cubanos en varias ocasiones. En Puerto Rico, los Estados Unidos invadieron la isla y nunca se fueron. Puerto Rico es una herencia imperial accidental de la Guerra Española Americana. Nadie fue a la guerra para tener a Puerto Rico. Básicamente, solo enviamos a varias autoridades americanas y generales para dirigir todo el lugar. Una de las primeras cosas que el gobierno hizo fue cambiar el lenguaje de instrucción en las escuelas públicas de Puerto Rico a inglés. Los niños en Puerto Rico aprendían sobre George Washington y Abraham Lincoln, pero ellos no estaban aprendiendo sobre la historia de su propia isla. La política fue conocida como la asimilación benigna y estaba acompañada de verdaderas mejoras para la isla. Mientras los americanos construían carreteras, hospitales y drenajes, las compañías de Estados Unidos invirtieron millones en azúcar, creando miles de trabajos. Eso ayudó a crear un sentido de optimismo sobre lo que la vida podía ser bajo el mando americano. Pero los puertorriqueños también se dieron cuenta que tenían un estatus muy ambiguo. Los puertorriqueños no tenían votos en el Congreso, obviamente no tenían senadores. Los gobernadores eran enviados por el presidente y el Congreso prácticamente dictaba los asuntos de la isla. Y el Congreso ni siquiera pensaba en darle a Puerto Rico su independencia o reconocerlo como Estado. Un prominente puertorriqueño, Luis Muñoz Rivera, solicitó a los Estados Unidos que definiera el estatus de Puerto Rico. ¿Qué son las personas sin un país? Una bandera, casi sin un nombre. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Somos ciudadanos o somos súbditos? El Congreso tuvo la iniciativa de clarificar la situación, dando a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense en 1917. Pero ellos disfrutarían solo derechos limitados. Ellos no tendrían representación en el Congreso de Estados Unidos y no podían elegir a su propio gobernador. Lo que podían hacer era viajar libremente por los Estados Unidos. Ellos llegaron en el Coamo y en el Borinquen. Llegaron para trabajar en las fábricas de tabaco, cuerdas y astilleros de la ciudad de Nueva York. En algunas familias había colectas que eran hechas para que un miembro de la familia pudiera migrar. Esas decisiones no eran hechas a la ligera porque costaban alrededor de $25, que era una enorme cantidad de dinero. Bernardo Vega, un torcedor de tabaco de las montañas de Puerto Rico, era pasajero del Coamo. El tema predominante en nuestras conversaciones en el barco era lo que esperábamos encontrar en la ciudad de Nueva York. Los primeros ahorros serían para enviarlos a nuestros familiares cercanos. Años después, llegaría el tiempo para regresar a casa con botes de dinero. La mente de todos estaba en la granja que querían comprar.
Es verdad. De cada grupo que alguna vez hizo el viaje desde Puerto Rico, la intención siempre fue que la mudanza iba a ser temporal, porque sería la mudanza que iba a mejorar sus circunstancias, pero al final de todo ellos siempre buscaron regresar a sus casas. Y la parte triste de esto es que casi nunca lo hicieron. Tuvieron hijos y sus hijos tuvieron familias y terminaron establecidos aquí. Para 1920, más de 10.000 puertorriqueños se establecieron en Nueva York, en Brooklyn, en Lower East Side y en el este de Harlem. Bernardo Vega consiguió trabajo en una fábrica de cigarros, se casó y tuvo 2 hijos. Él nunca tendría la granja de sus sueños en Puerto Rico, pero ayudó a liderar lo que en el tiempo se convertiría en una nación de 2 costas, con más puertorriqueños en los Estados Unidos que en la isla de Puerto Rico. Los puertorriqueños eran solo una fracción de los latinos que llegaron a los Estados Unidos a principios de 1900. Casi 1 millón llegaron de México, escapando de la violencia de la Revolución. Mi padre creció en una pequeña villa en las montañas de Jalisco, que está a la mitad de México. Él dijo que tenían gallinas y cabras, y pisos sucios, y también caballos y ganado. Pero en 1914, la guerra llegó a los Altos de Jalisco, dejando a los Villaseñor sin nada. Todos sus hermanos y hermanas fueron asesinados. Todo lo que quedó fue ese niño de 11 años. Y una hermana que tenía 13. Y otra hermana que su esposo había sido asesinado en la mesa del comedor. Y mi padre dijo que cuando su padre regresó de Santa Mónica, California, donde se había ido por 1 año para trabajar en un rancho de caballos, vio que todo el ganado había sido robado. Se habían llevado todos los caballos. Casi todos sus hijos habían sido asesinados, y él comenzó a gritar que era el fin del mundo, que Dios los había olvidado, y empezó a beber y murió. Por otro lado, mi chaparrita, mi abuela, que era de Oaxaca, ella veía las mismas circunstancias, pero no se quebrantó. Ella decía, mañana es otro milagro de Dios, porque creía que cada día era un milagro de Dios. Y con el favor de Dios, con la bendición de Dios, sobrevivirían. Y ellos abandonaron las montañas de Jalisco. La familia se fue a León, al Valle de Guanajuato. Como cientos de miles de otros mexicanos que fueron en búsqueda de un tren que los llevara al norte, lejos de la guerra que ahora consumía a México. La Revolución Mexicana comenzó en 1910 como una rebelión contra el presidente Porfirio Díaz. Díaz gobernó por 35 años, dependiendo de la inversión extranjera para transformar a la nación. Él atrajo bastantes inversiones extranjeras desde Europa y de los Estados Unidos. Las compañías estadounidenses invirtieron casi $2 billones en México, en la minería, agricultura comercial y en las vías férreas que llevaban plata, café y petróleo al norte, mientras que hacia el sur traían la maquinaria que construiría un México moderno. Porfirio Díaz fue acreditado con la modernización de México. Pero ¿a qué costo? La pobreza aumentaba. Los historiadores estimaban que el 90% de los mexicanos no tenían tierras. Las personas del campo fueron sacadas de las pequeñas tierras que poseían para permitir la concentración de la agricultura corporativa. Porfirio Díaz había prometido renunciar. Pero en 1910, él se declaró a sí mismo presidente por un periodo más. Su oponente, Francisco I. Madero, organizó una insurrección. En el sur estaba Emiliano Zapata y su ejército campesino sin tierra. En el norte,
El elegante Pancho Villa se convirtió en el rostro de la rebelión. Los trenes que alguna vez vincularon la economía mexicana con los Estados Unidos ahora transportaban las armas de la Revolución Mexicana. Mientras la batalla estaba presente por todo México, las vías de tren que iban al norte eran la única alternativa de escape para casi 1 millón de mexicanos que caminaban millas, algunas veces esperando varias semanas por un tren vacío. De 1/10 a 1/8 de la población mexicana, aproximadamente 1 millón, murieron en la Revolución. Casi el mismo número fue al norte. Los Villaseñor se dirigieron hacia los Estados Unidos y llegaron a las peores batallas. Había batallas por todos lados. Y mi padre dijo que aún después de ver los asesinatos, su madre hacía que todos se hincaran y le agradecieran a Dios que habían sobrevivido. Y si ellos no tenían nada de comer, ellos buscaban pequeñas piedras del río y las lamían. Cuando la luna aparecía, en la cultura indígena mexicana, ese es el ojo izquierdo de Dios. Y luego las estrellas son nuestra familia, porque venimos de las estrellas. Y ella señalaba las estrellas y les decía, este es tu bisabuelo, tu abuelo, es tu tío y es tu primo. Mi padre decía que si no hubiera sido por la fe indestructible de su madre, que ellos hubieran muerto uno tras otro en su viaje hacia el norte. En el camino entre las montañas del centro de México y la frontera de Estados Unidos, Juan Salvador dejó de anhelar la vida que conoció en los Altos de Jalisco. Mi padre pensó que los Estados Unidos serían como el paraíso. Sería el pequeño paraíso que habían tenido en las montañas de Jalisco y que le parecería nada en comparación del paraíso de los Estados Unidos. Y ellos entendían que una vez que cruzabas el Río Grande en Texas, habría comida para todos, habría trabajos para todos y que las personas ganaban peso. Él no podía imaginar la situación real. Finalmente llegó un tren de ganado, lleno de estiércol, pero también de posibilidades. Cuando mi padre y su familia finalmente llegaron a la frontera americana, atravesando el Río Grande de El Paso, Texas, no era nada como lo que esperaban. No había nada, solo arena, y había miles de personas intentando cruzar. El Paso era la isla Ellis para los mexicanos. Si eras un hombre joven, fornido y cruzabas el puente, había reclutadores de Pensilvania, de Idaho, de Utah, de Colorado, California, de todos lados, queriendo la mano de obra, negociando por tu trabajo. No solo era la Revolución Mexicana lo que forzó la salida de la gente. Fue el éxodo, por llamarlo así, causado por la Revolución, pero comenzó antes de eso. Tiene que ver con la gran demanda de mano de obra para la creciente economía agrícola del suroeste. Esto fue cuando los grandes acueductos de California se construyeron. Fue cuando se fundaron los pueblos del Valle Central de California. Lo mismo estaba pasando en Texas. Había muchas tierras desiertas que eran reclamadas y trabajadas. Así que había un gran ímpetu y había varios trabajos. Pero si eras mujer iba a ser más difícil cruzar la frontera, porque la pregunta era, ¿quién las va a mantener? ¿Van a ser una carga? Por meses, la familia Villaseñor acampó cerca de la frontera en Ciudad Juárez, pasando hambre, durmiendo a la intemperie, esperando una oportunidad para cruzar a los Estados Unidos. Un día,
Se dieron cuenta que las hormigas se fueron debajo de la tierra, así que sabían que se acercaba una tormenta de arena. Y la arena comenzó a llegar. Pero no solo duró por una tarde o un corto tiempo. Siguió soplando y luego crecía y crecía. Finalmente se hizo oscuro, negro por la tormenta de arena. Y de hecho, la arena puede arrancar la piel de tu cuerpo. Y mi papá me dijo que fue cuando el poder de su madre se manifestó como nunca lo había visto antes. Ella decía, no nos vamos a morir, no nos vamos a morir. Y luego, al tercer día, la tormenta de arena se detuvo y había un cielo azul. Él me contó en ese momento que juró que iba a hacer dinero, que iba a volverse rico, que iba a poder cuidar de su madre y poder mantener a sus hermanas. En ese punto, él cambió de ser un pequeño niño que dependía de su madre a convertirse en un hombre que iba a hacer la diferencia para su familia. Y en esa época, él tenía alrededor de 13 años. Si Juan Salvador cruzaba el Río Grande desde Juárez a El Paso, ya era lo suficientemente fuerte para ser del interés de los reclutadores. Él consiguió un trabajo en Arizona en la compañía minera Queen, excavando cobre. Era una época en que los Estados Unidos había perdido mucha de su oferta de mano de obra barata de Europa porque uno no llegaba en un barco desde Europa cuando estaba la Primera Guerra Mundial. Así que América buscaba por nuevas fuentes de mano de obra barata. Al principio eran americanos nativos, chinos, japoneses, indios punjabi y mexicanos. Hubo muchos experimentos con diferentes tipos de trabajo, pero evidentemente el ganador del concurso por la mano de obra barata eran los mexicanos. Juan Salvador Villaseñor trabajaba durante el día y con un nombre falso, Juan Cruz. Él trabajaba en el turno nocturno. Él estaba haciendo dinero, pero no el suficiente para mantener a su madre y sus hermanas que ahora vivían en Arizona. Un chico mayor que tenía 17 años le dijo a mi padre que lo que podían hacer era robar un poco del cobre. Así que robaron el equivalente a $6 y fueron a la ciudad a venderlo. Ellos no sabían que era una trampa. Sentenciaron a mi padre y a ese chico a prisión. Juan Salvador escapó de prisión después de cumplir un año de los 3 de su sentencia. El chico de 14 años regresó con su madre. Su madre muy sabiamente le dice que no regrese a México, que solo van a encontrarlo y las cosas son terribles en México. Que vaya al norte. Terminó en Butte, Montana. Y ahí fue donde se convirtió en un hombre. En Butte, Montana. En 1920, Los Ángeles era una ciudad en crecimiento. Impulsada por una gran cantidad de trabajo en agricultura, fábricas y construcción, los inmigrantes mexicanos se dirigían a la ciudad incrementando sus números. En 1900, había de 3 a 5 mil residentes mexicanos y mexicoamericanos. En 1930, 150 mil. Son muchas personas. En los 1800, cientos de mexicanos habían transformado Los Ángeles de una misión a la capital de la California española. En 1920, ayudarían a construirla otra vez. La historia de cómo los mexicanos construyeron esta ciudad de un pueblo rural en una metrópolis industrial aún es poco conocida. Sin el trabajo mexicano, mucha de la infraestructura de nuestra ciudad no existiría. Ahora, en una tierra que alguna vez había sido de ellos, los mexicanos inmigrantes eran vistos como ciudadanos de segunda clase. El mexicano representaba un nuevo problema. Él no era negro, no era blanco. ¿Cómo entraba esta nueva raza en el sistema americano de estratificación?
Eso se resuelve al solo extender las prácticas de segregación que se habían desarrollado para los afroamericanos o los mexicoamericanos. Había escuelas de segregación. Podían ser segregados en instalaciones públicas. Por ejemplo, un día antes que drenaran la alberca había un día internacional en el que todos los que no fueran blancos podían usarla. La mayoría de los inmigrantes gravitaban hacia el centro de la ciudad y se establecieron alrededor de la plaza de Nuestra Reina de los Ángeles. Fundada en 1781, la plaza alguna vez fue el centro de la ciudad mexicana en el sur de California. La plaza era un lugar seguro, era un lugar romántico y era un recuerdo de su cultura. Para la generación de inmigrantes que venía, el saber que esa tierra alguna vez fue de la élite española, de la élite mexicana, fue verdaderamente importante en hacer que las personas sintieran que había una historia ahí, que les pertenecía a ellos. Mis dos padres tenían sentido de la historia y recordaban los nombres de los lugares en Los Ángeles. Siempre me decían, esa calle es Sepúlveda, esa es Pico. Mi padre incluso señaló la casa Pico de 3 pisos, que en ese momento era el hotel más costoso y elegante. Y mi padre me susurró en el oído y me dijo, mijo, él era uno de nosotros. Pico era uno de nosotros. Y en 1920, impulsada por una creciente población mexicana, la cultura mexicana experimentó un resurgimiento. Hubo un crecimiento en las artes. Fueron los comienzos de la primera cultura musical realmente mexicoamericana. Se grabó la música de la Revolución Mexicana en Los Ángeles y se exportaba a México. Hubo un renacimiento cultural en una manera que no se volvería a ver hasta la década de los 60. Se veían restaurantes, pastelerías, farmacias y teatros. Sin olvidar también la industria del cine de Hollywood, había personas como un joven Ramón Novarro, que protagonizó la versión muda de Ben-Hur. Era un inmigrante mexicano que trabajaba en una fábrica en el centro de Los Ángeles. En la época del cine mudo, los mexicanos se volvieron íconos de la cultura popular. Una chica de la clase trabajadora, Lupe Vélez, y la aristócrata Dolores del Río ofrecieron dos imágenes contrastantes para las mujeres mexicanas que llegaban a la mayoría de edad. Dolores del Río fue descubierta en una tarde de té en la Ciudad de México. Ella era una recién casada, rica y joven. Ella no hablaba inglés. Si se observaban sus primeras fotografías, ella se ve muy hermosa, pero en el estereotipo de belleza latinoamericana. Su cabello era largo, estaba peinado hacia atrás, ella tenía un rebozo y tenía una apariencia sumisa. En unos cuantos años, una vez que ella fue una celebridad establecida, se deshace de la imagen étnica. Ella pudo convertirse en un símbolo de una mujer en un pedestal, en una acaudalada belleza mexicana. Creo que su belleza es realmente importante. Para muchas jóvenes mexicanas, ella es una inspiración para llevar cosméticos a la casa. Ella crea una identidad alternativa, una nueva mujer de 1920 en un estilo mexicano. Usaban su cabello como ella, usaban vestidos cortos y bloomers, dejaban a sus chaperones y se iban a los salones de baile, al cine. Decían, esperen un minuto, no somos parte del pasado de Los Ángeles, en realidad somos parte del futuro. No somos reliquias de una era distinta. Los jóvenes mexicanos comenzaron a formar familias y se mudaron al este, cruzando el río de Los Ángeles hacia los altos de Brooklyn, Belvedere y los altos de Boyle, una comunidad diversa en las montañas en el este de Los Ángeles. Fue ahí que Natividad Castañeda, un cantero que había emigrado de México en 1915, se estableció con su esposa Gregoria y sus dos hijos, Francisco y su hermana Emilia.
que nacieron en Los Ángeles en 1926. Tuve una vida muy feliz cuando era niña. Me gustaba mucho ir a la escuela. Solíamos tener algo de tiempo para jugar antes de empezar la escuela. Eran tiempos muy divertidos. Algunas veces íbamos al cine todos juntos. Costaba un níquel entrar. Solíamos tener una Victrola. Recuerdo que una de las canciones que solíamos poner era una canción que decía: soy virgencita y entre las flores me encontrarás. Teníamos un lindo pórtico en el verano. Teníamos un árbol de aguacate atrás. Mi madre amaba los aguacates. Tal vez mi padre plantó ese árbol para ella. En una mesa te puse un ramillete de flores. Mariana, no seas ingrata, regálame tus amores. Se ha acabado. Es el final de una era. En 1920, la gran palabra americana fue prosperidad. Ahora que los 30 han comenzado, hay una nueva palabra: depresión. Mientras la depresión se hacía más notoria, la competencia por los escasos trabajos era más agresiva. En lavanderías, fábricas y compañías de construcción, los trabajadores mexicanos fueron reemplazados por ciudadanos americanos. Devastador es un buen adjetivo para describir a los mexicanos en Los Ángeles en la depresión. En 1931 se sabía que la mitad de su población estaba desempleada, muy por encima de la población de Los Ángeles. Eso significaba que muchas de las personas que habían tenido un trabajo seguro antes, ahora ya no lo tenían. Mi padre perdió su trabajo. Él no quería recibir asistencia. Él no la quería, quería trabajar. Pero no había trabajo para los mexicanos. Al menos mi madre trabajaba como ama de llaves con una familia acaudalada. El presidente Hoover en 1931 estaba desesperado por seguir en su puesto. Él fue culpado por la crisis de la depresión. Él comenzó a buscar a quién culpar y el secretario del Trabajo comenzó a decir, pues, si solo nos deshiciéramos de los mexicanos tendríamos trabajo para los demás. Los Ángeles comenzó a acosar a la comunidad mexicana. La primera redada de inmigración es hecha en la plaza. Las autoridades de inmigración son llevadas desde otros lugares para rodear toda la plaza. Terminan capturando muchos japoneses, chinos, americanos en la plaza, también mexicanos. Y terminaron deportando a 15 personas ese día. Pero lo que querían hacer era asustar a las personas y lo consiguieron. En las semanas siguientes a esa redada de inmigración, las personas tenían miedo de ir a trabajar, tenían miedo de salir a la calle, creando pánico, no solo entre la comunidad mexicana, pero también entre sus empleados. En Los Ángeles, el cónsul mexicano sugirió que en lugar de perseguir a los mexicanos, la ciudad comprara boletos de tren para cualquiera que estuviera dispuesto a regresar a un México pacífico, una década después del final de la Revolución. Al principio, en 1931, cuando comenzaron con esto, no tuvieron problema en llenar los trenes. Había muchas personas desempleadas que querían volver. Para el 32 tenían problemas para llenar los trenes y ahí fue cuando cambiaron las medidas. Los oficiales de asistencia social empiezan a señalar ciertos vecindarios que saben que tienen un gran número de mexicanos desempleados. Iban de casa en casa. Les decían que el queso que se les estaba dando, que el pan que les daban para comer, ya no se los darían más. Y en su lugar, a todos les daban un boleto para un viaje de vuelta a México en un tren. Esta es tu única opción. No te daremos más ayuda. Para los Castañeda, esa propuesta llegó a principios de 1935. Poco tiempo después que la familia había sufrido una tragedia. Mi madre se enfermó de tuberculosis y ella murió.
Ella murió en 1934, el 10 de mayo. Ese día hacía mi primera comunión, cuando mi madre murió. Recuerdo cuando la enterraron. Recuerdo que tuvieron que arrastrarme de ahí porque estaba tan alterada por lo que había pasado, por lo que nos pasaba. A Natividad Castañeda le ofrecieron 3 boletos, uno para él y 2 para sus hijos nacidos en Estados Unidos, para un tren con destino a Durango, en el norte de México. Teníamos una maleta, una gran maleta. Y la primera cosa que guardó ahí fueron sus herramientas. Eso y unas cuantas sábanas y algunos utensilios de cocina y platos y lo poco de ropa que teníamos. Porque lo perdimos todo. Llegamos a la estación del tren. Había mucha gente. Las personas lloraban, niños y adultos. Un hombre llegó a hablar conmigo. Me dijo que yo me podía quedar, que estaría bajo tutela del Estado, como aquellos orfanatos de los que se llegaba a saber. Yo no quería estar en un orfanato. Yo quería estar con mi padre y mi hermano. Tenía una familia. Entre 300 y 500 mil mexicanos y mexicoamericanos son expulsados de los Estados Unidos en la década de los 30. Había muchos americanos que decían no queremos más inmigrantes europeos. Hay muchos americanos que decían que no querían más italianos ni judíos. Pero nunca hubo acciones para juntarlos masivamente y regresarlos a sus países de origen. Y esto fue lo que le pasó a los mexicanos. Nos fuimos a vivir con una tía, la tía de mi padre. En realidad no nos recibieron bien porque no había mucho espacio, ni siquiera para ellos. Tuvimos que vivir al aire libre, dormir en el exterior. En medio de la lluvia. No había ningún otro lugar para nosotros más que debajo de la lluvia. No había agua. Teníamos que caminar millas para lavar la ropa. Mi papá solía ir a trabajar. Le enseñó a mi hermano el oficio y le dije que dejaría la escuela para estar con él. No tenía tiempo para estar jugando aquí y allá. Tenía que trabajar. Claramente se hizo un patrón de querer mano de obra mexicana en la época en la que se necesitaba que el trabajo fuera hecho y de querer que las personas se fueran y vivieran en algún otro lugar cuando ya no necesitaban sus servicios. El ser identificado como mexicano en América en la década de los 30 era poner a tu familia y a ti en riesgo. Así que los mexicanos se convirtieron, en la década de los 30, en lo que un historiador llamó una minoría invisible. En otras palabras, ellos desaparecieron de la vida pública. No significa que su cultura desaparece, pero significa que una comunidad que se había expandido y crecía más, se escondía del resto. La Gran Depresión arrasó con Puerto Rico. La isla había dependido del azúcar. Y cuando el mercado del azúcar en Estados Unidos colapsó, la economía puertorriqueña con él. En 1930 hubo una crisis para la nación puertorriqueña bajo el gobierno americano. La enfermedad estaba por toda la isla, el desempleo aumentaba, había una hambruna endémica. Mi familia pasó por eso. Mi abuela tenía 11 hijos. 5 de ellos murieron en la niñez. Cuando su esposo, mi abuelo, murió, la familia terminó en una enorme pobreza. Tal pobreza que mi abuela no podía alimentar a los otros 6 niños. Así que gradualmente empezó a repartir a sus hijos a familias para que estuvieran mejor y los alimentaran. Los puertorriqueños estaban divididos en su relación con los Estados Unidos entre aquellos que querían que su isla se volviera un estado y un movimiento de independencia que crecía. Esta marcha de la resistencia
Eventualmente se llegó a un compromiso. En 1952, Puerto Rico se convertiría en una comunidad autónoma. Aún sería un territorio de Estados Unidos, pero con una significativa autonomía política. Puerto Rico tenía 450 años de gobernadores y ellos nunca habían podido elegir a uno. Era un asunto muy importante. En los años de la Depresión, Juan Salvador Villaseñor tuvo una segunda oportunidad en el sueño americano. En Butte, Montana, donde huyó después de escapar de la prisión a la edad de 14 años. Sal, como era conocido, se había convertido en un contrabandista. Él sabía cómo apostar y cómo hacer whisky, y él aprendió cómo venderlo. Tenía 25 años y él era el rey. Juan Salvador se mudó a San Diego para ir con su madre y sus hermanas, que se habían establecido en la sección mexicana de la ciudad. Las calles estaban sucias, llenas de rocas y hoyos, y todo estaba lleno de polvo, y había pollos corriendo por toda la calle, había cabras. Con sus bolsillos llenos de dinero y su cabeza llena de sueños, Juan Salvador se casó con la chica más hermosa de la ciudad, Lupe Gómez, la hija devota de trabajadores migrantes. Mi madre se casó con mi padre pensando que él ganaba mucho dinero porque él tenía camiones que transportaban fertilizante. Ella había crecido totalmente contra el licor y las apuestas. Ella no tenía idea de que él transportaba fertilizante como una cubierta para esconder sus barriles de whisky debajo. Un día la destilería explotó y ahora tenían que huir de la autoridad. Y mi madre tenía un niño pequeño y estaba embarazada con otro más. Ella le dijo, ya no vas a ser un contrabandista. Me mentiste cuando nos casamos. Vamos a tener un negocio y vamos a ser personas normales y hacer cosas dentro de la ley. Sal abandonó el contrabando por su amor por Lupe. Él compró un billar y al final de la prohibición, una vinatería. Y después otra. Con el tiempo, los Villaseñor construyeron una casa con vista al Océano Pacífico. Mi padre dijo que él quería construir la casa más grande y hermosa del área. Y mi madre la construyó para la gloria de Dios y la Madre Bendita. Esta casa representa los sueños de mis padres hechos realidad. Y aquí fue donde crecí. En esta casa. Y aún estamos aquí, en esta casa. Emilia Castañeda regresó a casa a los Altos de Boyle en 1944, después de haber estado 9 años en México. Ella tenía 17 años. Lo primero que hizo fue mejorar su inglés, en la misma escuela a la que asistió hasta el 4º grado. Una vez, cuando regresaba de la escuela, uno de los vecinos me preguntó si era Emilia, y le dije que sí. Ella me dijo, soy Maura. Y ella me invitó a mi casa, a la casa que había sido nuestra. Emilia lo había perdido todo, su casa, su niñez y a su familia. Su padre, Natividad Castañeda, nunca más podría regresar a los Estados Unidos. En sus papeles pusieron un sello de que estaba deportado. Cada año solía ir a visitarlo. Jamás lo olvidé. En el próximo Latinoamericanos. Los japoneses estaban bombardeando. Ellos sirven con honor. Se enlistaron en una proporción histórica. En 4 horas tenía 800 prisioneros. Pero regresan a casa para enfrentar otra batalla. Él era un verdadero héroe. Y aún así no podía conseguir algo de comer. Latinos a la altura del desafío. Querían una mejor vida para sus hijos. En el próximo Latinoamericanos.
Crea un video para compartir tu historia en línea, explora la cultura latina y aprende sobre la historia latina en pbs.org/Latinoamericans. Y únete a la conversación en Twitter usando #LatinosPBS. Latinoamericanos está disponible en DVD y el libro de acompañamiento también está a la venta. Para ordenar, visita shoppbs.org o llama al 1-800-PLAY-PBS. Esta serie también está disponible para descarga en iTunes.